¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la conquista de Tenochtitlan y pues últimamente, sobre todo en épocas recientes, 2 o 3 años, ha habido una serie de debates o de diálogos o de relatos acerca de la crueldad de la conquista. Entonces vamos a revisar esos detalles para que ustedes formen su criterio. Entonces acompáñenme a ver esto. La conquista es un proceso que ocurrió en nuestro país durante 3 años, de 1519 y hasta 1521. Los conquistadores, lógicamente, ya estaban establecidos en la zona de las Antillas. Cuba era la base de operaciones y a partir de ahí los españoles iniciaron una serie de expediciones hacia lo que va a ser el territorio mexicano, hacia Mesoamérica, en donde pues ya se sabía que existían más territorios, donde se sabía que existían más culturas y civilizaciones, y entonces los españoles pues no quisieron perder la oportunidad de venir y ver qué podían encontrar para poderse llevar a España o que pudieran comerciar. Para que esto se lograra, hay un periodo que se conoce como las exploraciones y expediciones a Mesoamérica. Son 3. La primera de ellas es en 1517 y es de Francisco Hernández de Córdoba. Él llega a lo que va a ser parte de la península de Yucatán y va a tener un primer contacto con los indígenas. La segunda exploración es un año más tarde, que es la de Juan de Grijalva, y entonces él va a recorrer los mismos sitios que se recorrieron un año antes y va a llegar prácticamente hasta el sur de Veracruz. También tiene noticias de que hay un gran imperio y entonces ahí es donde empieza a nacer el interés o la curiosidad de los españoles. Y la tercera de las exploraciones es la de 1519 con Hernán Cortés. Él retoma toda esta ruta, pero aquí hay una cosa muy particular porque cuando él llega a la zona de Campeche, en la exploración de 1517, hay 2 prisioneros españoles que fueron esclavizados por los mayas de esa zona. Uno de ellos lleva el nombre de Gonzalo Guerrero y otro de Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar. Uno de ellos era sacerdote, el otro era militar. Quien era militar se casa y tiene una familia maya. Cuando llega Hernán Cortés y lo quiere rescatar, él decide quedarse ahí. Mientras tanto, el otro, que era fraile, él sí aceptó el rescate de Hernán Cortés y va a ser una pieza clave porque en el periodo de la conquista, si mal no recuerdo, es Jerónimo de Aguilar. Él aprende el maya y es quien puede traducirle en un primer instante a Hernán Cortés lo que están tratando de decirle. Es ahí donde empieza el primer contacto. Hernán Cortés es confundido con uno de los dioses mexicas o del Valle de México, que va a ser Quetzalcóatl, y entonces le van a dar trato pues justamente de dios o de rey, ¿de acuerdo? Entonces en esta zona de Campeche le regalan un grupo de esclavas, de mujeres esclavas, y entre ellas viene una que se llama la Malitzin o la Malinche, y entonces es donde se empieza a planear y se empieza a hacer toda la estrategia para llegar hasta el centro del país, hasta el Valle de México, en donde ya se decía que había un gran imperio, que era muy grande, había una gran ciudad en la cual pues habitaban muchas personas. Entonces nace el interés por parte de los españoles. Pero ¿qué estaban pensando los mexicas o qué estaba ocurriendo en Tenochtitlan antes? Unos 10 años antes de que llegaran los españoles y que empezaran estos primeros contactos, Moctezuma empieza a notar que en el cielo empiezan a aparecer algunas señales que le dan a él a entender que va a ocurrir un acontecimiento pues muy brutal o que va a cambiar la historia de su pueblo. Una de esas primeras señales es la aparición de un cometa en el cielo, que se podía incluso, se dice, visualizar hasta en el día. Y entonces este cometa fue interpretado como una señal de mal agüero, es decir, como de mala fortuna. Y entonces a partir de este momento nacen lo que se conoce como los presagios funestos. Presagios funestos porque eran situaciones que ocurrían en Tenochtitlan que le daban a entender a la población y a la gente que algo iba a transformar su realidad y entonces iban a entrar a una nueva etapa o a un nuevo ciclo. Entonces los presagios funestos son 9, únicamente yo voy a explicar 4. Uno de ellos es, contaban los mexicas en sus códices o en sus relatos, que aparecían lenguas de fuego o tornados de fuego en las calles sin razón aparente. Los mexicas estaban comerciando, estaban transitando por sus avenidas y entonces aparecían estos remolinos de fuego que no podían ser apagados con mucha facilidad. Otro de los presagios funestos es en las casas, en los hogares o en los templos, empezaban a consumirse por el fuego, habían llamas muy grandes de fuego
tampoco podían ser extinguidas con mucha facilidad, y entonces también se interpretó como una señal de mala fortuna o de mal agüero. Empezaron a aparecer seres deformes, seres con 2 cabezas, fueron los mexicas testigos de algunas mutaciones genéticas, y entonces esto lo interpretaron también como una señal de transformación o de cambio. Pero el presagio funesto que es más importante y que ha llegado hasta nuestros días es el de una mujer que muy cerca a Xochimilco por las noches lloraba por sus hijos. Se interpretó por los mexicas como la Coatlicue. La Coatlicue es la madre de todos los dioses y era como la mujer que estaba dominando el panteón o de deidades de los mexicas, y entonces se interpretó como la Llorona, y entonces a raíz de ese momento es que nace la leyenda de la Llorona, que pues el llanto es "ay mis hijos" en náhuatl, pero hace referencia a la pérdida del control sobre Tenochtitlan. Entonces esos son los presagios funestos. Los mexicas ya sabían que era lo que iba a ocurrir, pero no sabían cuándo. Entonces Hernán Cortés empieza a llegar, hay noticias, ya hay contacto de españoles ya con algunos habitantes, sobre todo en la costa de Veracruz, y es donde empieza a nacer también la confusión del regreso de Quetzalcóatl. En la ciudad tolteca de Tula hay una leyenda: Quetzalcóatl se pelea con otro de los dioses, y entonces en la pelea Quetzalcóatl se va por el mar en un barco y dice: algún día regresaré blanco y barbado, resplandeciente como el sol. Y entonces Hernán Cortés llegó en un barco, él traía una armadura que brillaba con el sol, Hernán Cortés pues era blanco, con barba, y entonces los indígenas lo confundieron con Quetzalcóatl. Y entonces cuando Hernán Cortés sabe que hay esta leyenda, él se aprovecha, y entonces todos los habitantes del México prehispánico, por los sitios por los que Hernán Cortés fue pasando, por eso le dieron el trato de Dios o le dieron el trato de rey, hasta llegar a Tenochtitlan, donde Moctezuma lo hospedó en su casa particular y donde le dio pues el mejor de los tratos posibles. Incluso también cuentan los relatos de la época o las crónicas que Moctezuma, feliz como estaba, mandó a hacer sacrificios por muchos días, durante todo el día y toda la noche, y pues esto escandalizó y horrorizó a los españoles porque pensaban que estas actitudes prácticamente eran del demonio, ¿no? Pero pues era una manera en la que los mexicas empezaban a darle la bienvenida a Quetzalcóatl, pues había retornado a su ciudad para poder vivir. Entonces esto es como lo primerito de la conquista, en la parte ideológica, y posteriormente vamos a ver, o les voy a comentar ya las acciones militares. Entonces, hasta la próxima.